esperamos que tengáis una excelente conexión y que paséis una buena tarde. Pues encantado de estar aquí con todos y gracias por vuestra conexión. Vale, comenzamos entonces. Vale. De acuerdo, pues hola a todos, buenas tardes. Nosotros somos Juan Nicolás Fernández y Celia López y esta tarde queríamos compartir con ANSE, con este ciclo de charlas, una charla titulada Activismo y Educación Ambiental en la Cuenca Alta del Río Mula. Mi compañero y yo hemos estado implicados en actividades de educación ambiental y de gestión del entorno en los últimos años, concretamente desde 2015. Y venimos a comentar un poco pues, cómo ha sido la evaluación del estado del entorno, la evolución del uso que se ha hecho y también pues, lo que falta por hacer, porque se ha hecho mucho, pero aún todavía pues, son unas acciones y un proyecto que siempre debe mirar a largo plazo por la protección del entorno y por la implicación ciudadana local. Y bueno, antes de empezar la charla, sí que queríamos dedicar un momento, unas palabras a Juan Valera, concejal del Ayuntamiento de Bullas y que era concejal de Medio Ambiente cuando nosotros empezamos a hacer acciones de educación ambiental por allí y porque tristemente ha fallecido esta semana y bueno, ha sido la verdad es que una noticia muy triste para nosotros porque fue realmente la persona gracias a la cual pudimos hacer todo lo que hemos hecho. Fue quien impulsó el proyecto, quien nos dio apoyo político, logístico, personal en todos los aspectos del proyecto y bueno, desde aquí pues nuestro sincero agradecimiento, el respeto y lo recordaremos con mucho cariño sobre todo. No sé, Juan Nicolás, si quieres añadir algo más. Bueno, yo creo que lo has dicho prácticamente todo, pero sí, recordar de Juan especialmente, sobre todo las ganas que le ponía al tema del medio ambiente, le ponía ganas como nadie y bueno, eso sobre todo hoy en día es algo de agradecer y algo que no olvidaremos nunca, sobre todo porque los comienzos siempre son más difíciles y él nos lo puso bastante fácil. Entonces, bueno, pues todo el apoyo a sus seres queridos y no olvidaremos sus gestos nunca. Gracias. Vale, pues pasando un poco a lo que la charla hoy nos concierne. ¿De qué hablaremos? Pues queremos hacer una presentación general y contaros un poco la localización del sitio y sus valores ambientales, porque bueno, entendemos que mucha gente ya lo conoce, incluso que ha estado allí y lo ha disfrutado, pero puede haber gente también que este entorno sea nuevo y entonces creemos que es una buena manera de darlo a conocer. También comentaremos los impactos ambientales que ha sufrido el entorno en los últimos años, las acciones que se han realizado a nivel más ciudadano, de voluntariado ambiental, de educación, a nivel más institucional y a nivel de gestión en los últimos años, que ha sido bastante más constante. Y también debatiremos cuáles deben ser los próximos pasos. Queremos también hacer un poco una reflexión de bueno, todo lo que se ha hecho, pero qué es lo que toca hacer ahora también. Para ello, bueno, hemos preparado una presentación con fotos, con diapositivas, pero nos gustaría también que os sintierais libres y por eso hemos querido también hacer esta charla en directo, de intervenir en cualquier momento. Es decir, si en cualquier momento surge una duda, una pregunta, un comentario, una reflexión que queráis aportar, en el momento podéis pedirlo, desactivar el micrófono y participar en la charla, que aunque podamos hacer también preguntas y respuestas al final, pero que podéis intervenir en cualquier momento. Vale, pues ahora doy paso a Juan Nicolás, que os va a hacer la introducción al entorno. Bien, bueno, pues así como pequeña introducción a este pequeño entorno, comentar que está en Bullas, se puede ver en la diapositiva dónde está Bullas, es un municipio muy pequeño pero muy rico y bueno, se encuentra a los pies, a la falda de la montaña de Bullas, el Cerro del Castellar, para quien no lo conozca todavía, que la verdad que con el tráfico de afluencia que hemos tenido es raro que hoy en día no lo conozca nadie, pero bueno, he querido dejar aquí un pequeño mapa de representación donde podemos ver cuál es la zona protegida por la ordenanza municipal y cuál es la zona de afluencia de dicha protección.
¿vale? Entonces, bueno, para comentar un poquito su pequeña historia, esto empieza con una aparición de este entorno en la guía Repsol de espacios naturales hace unos 7 años, si no recuerdo mal, hablo de memoria. Y a partir de ahí pues fue un boom de visitantes. Era una zona muy desconocida porque está bastante oculta y claro, se nos vino encima una afluencia de gente para la que no estábamos preparados, ni nosotros y mucho menos el entorno. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Celia. Bien, vamos a comentar un poquito algunas de las figuras de protección que tiene, porque aunque era un entorno desconocido para el público, sí que era conocido para, digamos, la gente que se dedica a esto y sobre todo protección Red Natura 2000 y demás. Es por ello que tiene la figura de protección de LEED y CEC. Y bueno, pongo las dos porque fue introducido a la Red Natura hace mucho tiempo y declarado como LEED, lugar de interés cultural, comunitario, perdón, y ha pasado a CEC por antigüedad, pero la zona del río Mula es cierto que ha pasado a CEC por antigüedad, pero no porque se hayan llevado a cabo todas las actividades, como los censos y demás, que son necesarios para que un CEC sea un CEC en condiciones. Entonces, bueno, es cierto que es CEC, pero es un CEC incompleto, cabe mencionar. Y bueno, la zona cepa no le afecta directamente, pero sí que podemos ver por aquí abajo, en el margen inferior derecho, que es donde comienza la cepa del Castellar. Bueno, es una cepa que luego se extiende por toda la Sierra de Burete, una cepa bastante amplia y aunque no toca de lleno, sí que es una zona importante para esa cepa. Y también tiene la figura de protección de LIG, que es lugar de interés geológico, algo que se conoce un poquito menos, pero la geología del lugar también es un valor muy importante a destacar. Vale, pasar a la siguiente. Bien, como bien se muestra en esta foto, es un paisaje que está ampliamente rodeado por cultivos, por diversas casas de campo, es un sitio muy cercano al pueblo, pero al mismo tiempo tiene cerca muchísima naturaleza, de ahí que es un paisaje de muchos usos y muchos contrastes que debido a este mismo emplazamiento continuado con los cultivos que llevan también muchísimos años, pues la fauna se ha adaptado mucho a este tipo de paisaje tan mezclado y lo que lleva a formar su propio ecosistema, con lo cual hace que sea de mayor importancia conservarlo, porque al final es una especie de zona donde humanos y fauna y también vegetación convivimos por igual, así que yo creo que eso es un valor añadido que habría que conservar. Vale, pasamos a la siguiente. Celia, te paso. Ahora, bueno, como ha comentado Juan Nicolás, el entorno tiene muchísimos valores ambientales y no solo valores ambientales, tiene un valor turístico importante, un valor económico y un valor paisajístico, pero esta zona, debido a ese boom que ya he comentado, empezó a masificarse y realmente hubo unos años en que el turismo de masa de forma bastante intensa empezó a ocupar los veranos. Es verdad que había un contraste muy estacional, es un sitio que durante el año se visitaba muy poco, o siempre que íbamos un otoño, invierno, primavera, a no ser que hiciese un día excepcional, siempre había muy poquita gente, entonces eso le daba al río un poco de margen para recuperarse durante el año, después de cada verano, pero los veranos empezaron a masificarse muchísimo. No solo a nivel de número de personas, como se ve aquí, que también, sino a nivel del uso que se daba. Es decir, no solo era que fuese mucha gente, sino que iba mucha gente con la mesa, con la sombrilla, con la nevera, un poco como en la playa. La imagen recordaba, para ser un río de un paisaje además rocoso, la parte donde te puedes asentar es estrecha en comparación a la parte que ocupa el agua, pero la imagen recordaba mucho una imagen de playa, de mucha aglomeración de gente, muchas instalaciones artificiales, muchos objetos al final, y se veían imágenes como esta que realmente impresionaban mucho. Toda esta masificación de gente de forma muy continuada dio lugar a una serie de impactos ambientales que se mantuvieron muy constantes durante mucho tiempo, durante muchos años. A ver. Ahora. Este fue más anecdótico, pero fue muy sonado y fue una de las primeras acciones que
a las que dimos voz, porque un día en una zona del agua más arriba del Salto del Lucero, en la zona del Pasicucenda, que es el nacimiento artificial del río, no es un nacimiento natural, a principio de la temporada, justo en esta época, antes del verano, de repente aparecieron unos grafitis en la roca. Y la verdad es que esa fue una anécdota muy sonada porque la gente empezó a compartir fotos en redes sociales, a hacer crítica a esta acción. Y en este caso es verdad que el ayuntamiento, que fue en ese momento justo cuando empezamos a colaborar, se movilizó muy rápido para limpiar estas pintadas. Pero esta fue anecdótica por lo sonada que fue y no es lo más común el graffiti por allí, pero muy llamativa por el impacto visual que tiene y por la repercusión social que tuvo también. Uno de los principales impactos es que acompañado a ese turismo de masa, pues había muchísimo tráfico en la zona hasta el punto de cortar caminos de acceso que eran importantes pues, para acceder a campos, a casas, caminos que conectan con el pueblo. Llegaron a crearse unas situaciones de embotellamiento importantes además porque es una zona que sí que tiene cierto riesgo y casi todos los veranos siempre hay algún accidente en el agua, algún tropiezo, alguna cosa y son caminos estrechos, son caminos un poco difíciles y siempre también es importante dejarlos despejados para que pueda acceder en un momento dado protección civil, una ambulancia, bomberos, si hay un incendio, que también a veces hay incendios y se producían este tipo de embotellamientos y se dieron situaciones bastante tensas también con los vecinos de la zona que no podían a lo mejor acceder a sus propiedades o que aparcaban dentro de sus propias propiedades. Entonces, con el turismo de masa, pues venía obviamente el tráfico también. Además, uy, que aquí he puesto la foto de detrás, perdón, pero bueno, el tema de la basura, esta zona que se ve aquí arriba, fue un parking que estaba habilitado con anterioridad cercano al río y en las inmediaciones del parking siempre se acumulaba muchísima basura, entonces eran cosas que venían en cadena, mucha gente, muchos coches y mucha basura. Vale. Por suerte hubo un año, 2015, justo ahora hace 6 años, además fue justo en esta fecha, final de abril, principios de mayo, en el que hubo un poco un punto de inflexión. Es decir, no es que no se hubieran hecho cosas de educación ambiental antes o no es que no se hubieran hecho cosas para mejorar la protección del entorno antes en Bullas, que sí que se habían hecho, había cartelería, describiendo el entorno y recomendando su buen uso, había un parking, se habían hecho señalizaciones, se había mejorado también un poco el aspecto de la seguridad con un poco con vallas de madera y señalizando zonas peligrosas. No es que no se hubieran hecho cosas antes, que sí, pero estuvieron todos esos años de masificación que he comentado con un impacto muy intenso y muy continuo sobre el entorno y en esos años es verdad que no hubo nada que contrarrestar a eso. Y llegó una situación en que el ambiente, digamos, había mucha tensión durante el verano. Eran la propia gente del sitio que decía que no quería ir o las propias personas que estábamos en Bullas que no nos apetecía ir a nuestro sitio de disfrute habitual o de baño por esa masificación y por cómo nos encontrábamos al día siguiente el sitio. Entonces se creó esta situación un poco de malestar generalizado, creo yo, y muy, muy insostenible, pero coincidió también con un momento en el que, bueno, creo que se juntaron un poco el hambre con las ganas de comer, por así decir, y nos vimos un grupito pequeño de personas que juntos hicimos una reflexión un poco sobre esto es insostenible y lleva así muchísimos años, hay que hacer algo. Y coincidió con la formación de una nueva corporativa municipal este año que tenían ganas de hacer algo y tenían ganas de ver que la gente, si empezaban a hacer cosas para conservar el entorno, los iban a apoyar. Entonces, bueno, estas 3 entidades que mostramos aquí los logos, fuimos las que nos unimos un poco para empezar acciones de conservación del río de manera más continuada y sobre todo para contrarrestar esta situación de masificación tan intensa que se había producido en los últimos años. Entonces, desde la Asociación Española de Educación Ambiental, esta asociación tiene un grupo local en la región de Murcia, que unos años ha estado más activo, otros menos, pero ese año se reactivó un poquito. Y desde este grupo formamos esta iniciativa Salto Sostenible. Parte personas de la Asociación Española de Educación Ambiental y parte personas del pueblo que tenían interés en colaborar. Y además, como he dicho en ese momento, la corporativa del ayuntamiento tenía interés, ganas, ilusión de empezar a movilizar acciones por el río y digamos que nos encontramos por el camino y fue realmente una cosa bastante genuina y bastante fácil.
aquí. De hecho, esta es creo que el primer día de acción, en la primera reunión que tuvimos con el ayuntamiento, entre ellos Juan Valera, como he mencionado, que fue el que él y su equipo, pero sobre todo él quien impulsó todas estas acciones, y puedo decir que nos lo pusieron realmente fácil. Entonces, para nosotras, aquí estábamos mi compañera Diana y Juana Mari, para nosotras fue esa sorpresa de querer hablar con el ayuntamiento, querer hablar con políticos y imaginarnos qué difícil puede llegar a ser eso, y encontrarnos en este caso lo contrario, que nos abrieron la puerta y todo con el sí por delante y con todos los recursos de los que ellos disponían en ese momento que acababan de empezar, claro, también por delante. Y la verdad es que fue algo... pues eso, nos encontramos en el medio del camino y fuimos todos en la misma dirección, y yo creo que por eso empezamos con tan buen pie y hicimos una serie de acciones que se pudieron mantener después en el tiempo. De hecho, era un proyecto que estaba pensado simplemente para un verano, o sea, ha habido unos años aquí muy duros, vamos a hacer X cosas este verano y vamos a ver cómo salen, pero en principio con su principio, desarrollo y final de proyecto, pero se hizo de una manera que al final dio lugar a que esas acciones se mantuvieran a lo largo de los años, y yo creo que eso es una lección importante que nos llevamos y también un buen resultado. Bueno, ese primer verano de acción de 2015, realizamos diferentes acciones, todas de forma voluntaria, todas de forma autogestionada, en el sentido de materiales, apoyo y disposición de espacio con la colaboración del ayuntamiento, pero fue algo realmente pues con total libertad de acción, digamos. No éramos una asociación grande, no teníamos un marco jurídico en el que establecer nuestras acciones, simplemente estábamos allí porque lo vimos necesario, porque queríamos, porque teníamos ganas, y cuanta más gente se uniera a nosotros en ese momento, pues mejor. Simplemente fue así. Entonces, algunas de las acciones que realizamos fue precisamente de limpieza del río, y aprovechábamos en ese momento, mientras hacíamos limpieza, eran momentos en los que también había turistas allí bañándose, entonces aprovechábamos para dar a conocer la iniciativa, para comentar con la gente un poco la problemática del sitio, y algunos incluso se unían y ayudaban un poco, o cuanto menos le llamaba la atención ver a gente que mientras yo me estoy bañando en la poza tomando el sol, tengo alrededor a gente recogiendo basura y quiénes son estos y qué están haciendo. Entonces eso siempre llamó bastante la atención. Luego otra de las acciones fue un punto de información ambiental, también muy informal, simplemente nuestra casetilla que nos prestaron, la montamos cerca de donde solían aparcar los coches. Y una cosa que hacíamos muy sencilla era simplemente, conforme la gente pasaba, pues les ofrecíamos bolsas de basura. Y normalmente era una cosa que llamaba la atención, porque cuando saludábamos a la gente o los invitábamos a pararse un poco, pues siempre pensaban que queríamos venderles algo, que queríamos impedirles algo, y no, realmente lo que queríamos era darle algo, una bolsa de basura, y decirles que por favor, si comían, bebían, pues se la trajeran luego de vuelta también. Aprovechamos también para promocionar buenas prácticas, para poner algunos carteles con información del proyecto, pero como he dicho, todo fue de forma como muy sencilla, con poquitos recursos, pero siempre con muchas ganas. Y aquí me he equivocado yo al poner las diapositivas, perdonad, pero esta actividad es la misma de limpieza de basura, simplemente para que veáis un poco la distribución del sitio y también pues las zonas de ladera y demás, que algunas zonas no son fáciles de acceder para hacer limpieza, pero la verdad es que los voluntarios, una vez empezamos por allí, nos movíamos por todas partes y accedíamos a muchos rincones. Bueno, a raíz de ese verano, algunas acciones sí que se formalizaron un poco más, es decir, no éramos solo un grupo de voluntarios que hacíamos cosas los domingos, fines de semana que teníamos tiempo libre y nos organizábamos entre nosotros, sino que es cierto que ya pues instituciones también se pusieron un poco más las pilas y hicieron pues cartelería nueva con las normas de uso y de prohibición de la zona. La policía también se movilizó para el tema de los atascos de tráfico que se formaban en el camino, Protección Civil también daba apoyo. Entonces, bueno, de ser una serie de acciones muy libres, muy en formato asociacionismo, activismo, voluntariado ambiental, otras entidades del pueblo se implicaron junto con nosotros. Como he dicho, policía estaba, Protección Civil estaba, el ayuntamiento estaba, y entonces yo creo que esto fue lo que hizo también que la cosa funcionara, que no era solo un grupo de activistas o el ayuntamiento prohibiendo o permitiendo lo que fuese, sino todos a una, cada uno dentro de sus competencias, pero todos con un objetivo común.
Otra acción importante a destacar este año fue el tema de la formación, es decir, además de durante el verano, que vale, teníamos más tiempo libre, más recursos para ponernos a hacer un voluntariado ambiental o para hablar con los turistas, cuando pasó el verano empezamos a hacer también acciones de formación porque nos transmitieron desde el ayuntamiento que veían la necesidad de que la iniciativa continuara, es decir, que no que solo que fuese ese verano, sino que se alargasen las acciones. Entonces también empezamos a tocar el tema de la formación. Aquí estamos con la escuela de verano, en este caso también en Bullas, con el grupito de niños más pequeños para tratar el tema de la basura, del reciclaje, de separar. Esto ya más en otoño, que hicimos una excursión de campo en este caso creo que fue con el Colegio Artero y con varias de sus maestras, y hicimos un recorrido interpretativo por el entorno y intentábamos siempre hacer actividades en que los niños pudieran implicarse, incluso hacer su toma de decisiones al final, con ese ¿qué harías tú si fueses el alcalde y hubiese que gestionar el sitio, o hubiese que prohibir algo? ¿Qué prohibirías? ¿Qué permitirías? Un poco desarrollar, no solo informarles de qué plantas y qué pájaros y qué roca hay aquí, sino que desarrollasen también un poco el pensamiento crítico sobre aquello que veían, sobre los impactos que veían en el río. Y también formación para adultos. Esta formación la hicimos ya a finales de este año, casi en Navidad, en este año 2015, y fue un curso de introducción a educación ambiental y desarrollo de proyectos, que en este caso con el apoyo de las mismas instituciones, es decir, organizamos este curso desde la Asociación Española de Educación Ambiental en las instalaciones del Ayuntamiento de Bullas, y la formación, la parte de docencia, la impartimos desde Salto Sostenible. Entonces fue otra acción más que funcionó porque fue una sinergia, de nuevo, entre las tres entidades que perseguíamos un poco este proyecto en común. Y bueno, a raíz de estas acciones, una vez más se vio la necesidad de que no se quedaran ahí, que no se quedaran en acciones de voluntariado un verano o de formación un otoño, sino que se dio pie a que ese sitio, a que la zona del Salto del Lucero pasase a ser una zona realmente gestionada desde el ayuntamiento, y el ayuntamiento hizo una regulación municipal sobre el uso del entorno y se hizo un punto de información oficial, una zona de accesos autorizados y un parking que pasaría de esta forma a ser realmente una zona gestionada desde ese año, desde el siguiente año hasta la actualidad. Es una zona gestionada de forma oficial, no solo de forma voluntaria por un grupo de personas interesadas como fue aquel verano, sino de una manera oficial y continuada. Y esta parte os la va a contar mejor Juan Nicolás, porque ha estado implicado muy activamente en la gestión del entorno de manera oficial en los últimos años y os va a contar sobre esto. Bien, sí, pues vamos a pasar un poco a comentar. Lo primero, comentar rápidamente cómo funciona este control de acceso, vigilancia y educación ambiental, que básicamente consiste en 2 puntos, uno al inicio del camino hacia el río, al inicio de la carretera, donde se controla el aforo y las personas que pueden pasar, y un segundo punto justo antes de la bajada al río, donde se encuentra el punto de información ambiental y donde también se vigila, donde también el personal vigila que se cumpla la normativa, lo que es en el cauce del río. Bien, en este segundo punto existe un parking que se creó en su momento como medio para obtener el apoyo económico necesario para sostener este tipo de control, el cual al principio, bueno, fue una medida un poco polémica, incluso yo mismo no terminé de estar muy a favor, pero la verdad que hay que decir que la experiencia demuestra que al final ha sido una herramienta muy útil, que nos ha permitido mantener esto en funcionamiento y que el impacto que en principio creíamos que iba a tener no ha sido tal, la verdad. Entonces, bueno, ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver los datos de los 2 últimos años. Únicamente he elegido los 2 últimos años por abreviar y para tener en cuenta datos de época pre-COVID y época post-COVID, para que veamos las variaciones. Bueno, pues en el año 2019, como podéis ver, tuvimos un total de 6.935 visitantes en el mes de julio, una media de 210 personas al día, y en agosto 8.360, que dan una media de 253. Estos son solo medias, ¿vale? Hubo días, como bien pone ahí, que tuvimos picos de 300 personas y hubo días que incluso tuvimos más, rozando las 500 o 600 personas.
He de decir, como bien pone aquí abajo, que en el año 2019 no fueron contabilizadas las personas que, ya fuera por aforo o por cualquier otro motivo, no pudieron acceder al paraje. Es decir, que lo que es a intentar visitar el paraje, vino muchísima más gente, ¿vale? Y estos son cifras que estaban bajo control. En este momento el control del aforo solo permitía al momento 100 personas. Es decir, conforme se llenase el aforo, solo podía entrar más gente conforme fuese saliendo gente. Comentar así a modo anecdótico para que también nos hagamos una idea de lo que fue esto antes de que hubiese ningún tipo de control, que fue justo en el año 2015, si no recuerdo mal, cuando lo único que había era lo que ha comentado Celia y sus compañeras en el punto de información, pues si no recuerdo mal fue en el día del puente de agosto, se alcanzaron en el Salto alrededor de 600 o 700 personas. Para quien no conozca el sitio, diré que el estudio que se hizo del lugar declaró que el aforo máximo de la poza principal es de 25 personas, para que os hagáis una idea del número de veces que se pasaba ese aforo máximo, con los correspondientes impactos ambientales de tal masa de gente sin control ninguno. Las autoridades locales estaban sobrepasadas, como no podía ser de otra manera, porque tal cantidad de gente es prácticamente imposible de controlar sin un dispositivo muy grande y sin una preparación. Entonces, bueno, como he comentado al principio, es algo que nos pilló de sorpresa y tuvo que ser así. Por eso se pasó a controlar. Entonces, bueno, ahora vamos a ver en las estadísticas del año 2020, en las que recordemos que ya estábamos en época de pandemia. En este periodo de tiempo se pasó a funcionar de la siguiente manera. Teníamos 3 turnos de 2 horas y media cada uno. A las 10 teníamos un turno hasta las 12 y media, dejábamos media hora para vaciar para que a la 1 pudiese entrar el siguiente turno, y lo mismo hacíamos de 4 y media, o sea, de 3 y media a 4, donde empezaba el último turno. En este caso, dado la pandemia que teníamos encima y que seguimos teniendo por desgracia, el aforo se redujo a la mitad, a 50 personas. Y aún así se contabilizaron 10.475 visitas en el plazo que veis ahí, desde el 26 de junio al 6 de septiembre, que fue el plazo continuo. Además se hicieron otros fines de semana. Y además se contabilizaron otras 3.500 personas que no pudieron entrar, por un motivo u otro. Y he de decir que no solo se contabilizaron las personas que no pudieron entrar, sino que también se contabilizaron personas que, o sea, no se pudieron contabilizar, perdón, personas que directamente o no se acercaron a hablar con nosotros o por el motivo que sea ni siquiera llegaron a decidir entrar al ver el control y demás. Con lo que se puede estimar que fue aún mayor. Aquí tenéis un pequeño gráfico, resumen de lo que fue el mes de agosto, digregado en las barras pequeñas en los diferentes turnos y luego la suma del total. Bueno, comentar también como curiosidad que siempre hemos querido apostar por la educación ambiental, así que en el primer turno de cada día, el técnico medioambiental que estuviese en el punto de información ambiental ofrecía de forma totalmente gratuita una ruta interpretativa por el lugar para quien quisiera conocer un poco más el sitio que estaba visitando. Y la verdad que este año podemos decir que ha tenido bastante éxito, porque ha estado en torno a las 1.500 personas, 1.500 visitantes que han accedido a esta ruta interpretativa. También cabe destacar sobre este último año que se han estado vigilando en horas puntuales el resto de zonas del río y hemos obtenido, tengo por aquí, hemos obtenido unos datos bastante interesantes, ya que han rozado las 4.000 personas en periodos muy puntuales en otras zonas del río, con lo cual, bueno, también cabe destacar que cuando una zona se hace muy conocida, las zonas adyacentes también pueden sufrir el mismo destino. Entonces, es algo que también hay que vigilar. Y bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos comentar un poco algunas de las actividades, prácticamente todas las que se han realizado, no solo este año y los anteriores, sino que se han llevado algunas de ellas periódicamente, como por ejemplo la limpieza de las cañas, que se lleva prácticamente a cabo todos los años mediante voluntariado, tema de las repoblaciones y demás. Y bueno, y aquí es donde yo quiero que empiece un poco, ya no solo
la charla donde Celia y yo contamos qué es lo que hay, sino también un poco poner en duda o cuestionar el tipo de acciones que se llevan a cabo en los diferentes entornos ambientales de los que disponemos, ¿vale? Porque a priori uno podría pensar que cualquier tipo de acción es bienvenida, pero puede no siempre ser así, ¿vale? Las cosas se pueden hacer bien. Bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí podemos ver unas repoblaciones que se llevaron a cabo, por ejemplo, el chopo que se ve a la derecha es un chopo de repoblación, según tengo entendido, que se repobló hace 25 años. Y este es un buen ejemplo de repoblación, al igual que la imagen de la izquierda. Son unas buenas repoblaciones donde se eligieron unas especies autóctonas y muy aptas para repoblar la zona y, como veis, han tenido mucho éxito. Pero después del incendio que hubo en el Salto del Usero en el año 2014, creo que fue, si no recuerdo mal, o no sé si coincidió con el año 2015, a lo de memoria, perdón, también se hizo otra repoblación que, según recuerdo, se hizo con unas plantas que donó un vivero de la comunidad autónoma, según tengo entendido, ¿vale? No puedo confirmar esto, pero bueno, en la diapositiva siguiente podemos ver cómo un plan que no se hace pensando en el entorno, que no se hace estudiándolo y que se hace más bien por un regalo, por el motivo que sea, puede, no, en este caso no llevar a nada, pero en otros casos podría llevar a algo incluso peor. En este caso, lo único que pasó pues, simplemente fue que las especies que no estaban adaptadas a ese entorno se secaron y murieron. Con esto no quiero decir que fuera una mala acción ni nada, sino que muchas veces las acciones medioambientales no deben de ser bienvenidas sea lo que sea, sino que hay que pensarlas, tienen que tener un motivo, tienen que tener una serie de objetivos, ¿vale? Y bien, más o menos ya hemos comentado todos los aspectos así, a grosso modo, por encima de todo lo que creemos que hay que tener en cuenta con un entorno como este. A modo de conclusión de mi parte diré que esto solo espero que sirva como ejemplo, en muchísimos casos, para todas aquellas personas que tengan o que quieran proteger algún entorno que tengan cercano. Al fin y al cabo pueden tomar como ejemplo la acción que tuvieron Celia y sus compañeras para empezar un movimiento así e intentar cuidar la zona. Bueno, por nuestra parte tuvimos la suerte de que el ayuntamiento en aquel entonces apoyó y actualmente lo sigue apoyando, pero cuando queremos que algo muy puntual a nivel local salga adelante, no podemos esperar que la política a gran escala intervenga. Es decir, más arriba de nivel ayuntamiento es muy difícil obtener ayuda para todo este tipo de cosas, así que tenemos que ser muchas veces nosotros, con ayuda de nuestros ayuntamientos, que al final están compuestos por la gente que también es del lugar y que también quiere ese lugar para proteger este tipo de cosas. Así que bueno, en las siguientes diapositivas, si no me equivoco, tenemos ya una serie de preguntas que más allá de responderlas entre Celia y yo, también nos gustaría que quien quiera participase o quien no quiera participar, que también se haga este tipo de preguntas, ¿vale? Para cuestionarnos un poco qué es lo que hay que hacer con el medio ambiente y con ciertas cosas que muchas veces de entrada damos por sentadas, pero que no siempre tienen por qué ser 100% buenas o 100% malas, ¿vale? Entonces, bueno, con respecto al estado actual del entorno ya hemos respondido un poco cómo están los números, cómo están las cifras, y me gustaría también hacer una invitación a cualquier persona que vea esto en cualquier momento. Está invitada a venir y ver cómo trabajamos. Es decir, no tenemos absolutamente nada que ocultar. Cualquier persona que quiera ver el funcionamiento bien para simplemente aprender, bien por curiosidad, por lo que sea, está invitada a venir en la época en la que se trabaja. Si es que este año seguimos trabajando nosotros, que todavía está por ver. Tiene las puertas totalmente abiertas de ver qué es lo que hay realmente en un entorno que está en el punto de mira de un turismo muy masivo. ¿Vale? No sé si Celia quiere comentar algo de todo esto. Sí, bueno, la reflexión que hacía Juan Nicolás la comparto, es decir, no solo
es hacer un poco de evaluación, de crítica, por decirlo de algún modo, de lo que se ha hecho hasta ahora, también hacia adentro, también de autocrítica, ¿no? Porque siempre que termina una temporada de verano o una acción de educación ambiental, la que fuese, también era un momento para pensar qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué acción repetiríamos y cuál no, porque o no era necesaria o el esfuerzo que había que invertir no merecía la pena con los resultados o un poco por ahí. Entonces, siempre que se hacen este tipo de acciones, yo creo que hay que hacer un poco de crítica y autocrítica, ¿no? En ambas direcciones. Entonces, en cuanto al estado de conservación del entorno actual, mi percepción sí que es buena en todo en lo que se refiere a la zona del Salto del Usero, porque ya está bajo gestión, es decir, se inició una gestión y esa gestión se mantiene, pero preocupan mucho las zonas adyacentes, como dice Juan Nicolás. El turismo que se focalizaba antes en el Salto del Usero se ha ido extendiendo hacia otras zonas del río, que se han empezado a hacer más conocidas, que no tienen gestión, que no tienen control de acceso, que no tienen esa vigilancia. Entonces es algo que ya en el verano pasado creo que se empezó a notar y creo que es donde hay que poner, por ejemplo, el punto de mira este verano, porque igual es ahí donde hay que empezar ahora a realizar otro tipo de acciones. Y bueno, en el tema de agentes implicados, tú, Juan, has comentado pues eso, la importancia de que se haga todo lo posible a nivel local, pero no sé si estos años habéis echado en falta o habéis contactado con alguien que podía ayudar, pero que no puede, no quiere, no sé qué experiencia. Sí, bueno, como agentes implicados, pues estamos, en este caso la empresa, porque ahora quien lleva esto es una empresa, sale a licitación, y el ayuntamiento. En primer lugar, como ya he hecho, es dar las gracias al ayuntamiento por la implicación en este tema, porque la verdad, bueno, se agradece que quieran mantener este entorno, y no solo por la implicación en esto, sino también por la ayuda y los intentos que han hecho de intentar llegar a escalas más altas de la política, bien sea comunidad autónoma, bien sea confederación hidrográfica. Es decir, se entiende que estos organismos que son bastante más grandes tengan otro tipo de acciones que hacer y otro tipo de preocupaciones, pero sí que se echa un poquito más en falta esa preocupación y esa ayuda, ya no para que ellos sean los que lo hagan, sino ayudar un poco más a la gente local a cuidar de lo suyo, por así decirlo. Entonces, bueno, se ha intentado y se ha conseguido algo por parte de la comunidad autónoma. Tenemos un guardia de seguridad que la verdad, al principio se pensaba que no iba a hacer demasiada falta, pero bueno, por desgracia, el público muchísimas veces no es amable y llega incluso a ser hostil y nos ha venido muy bien y eso se lo agradecemos a la comunidad autónoma. Pero sí que es cierto que a nivel ambiental en muchos momentos se echa un poco en falta, qué sé yo, quizá la visita más periódica de los agentes forestales. Quizá todo ese tipo de medidas a largo plazo hagan que cierto tipo de personas vean que hay una cierta vigilancia y no se atrevan a hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, al fin y al cabo es algo en lo que creo que seguimos peleando. De ahí también respondiendo a la pregunta de quién faltaría. Pero bueno, por lo demás. Respecto a cuáles son las acciones que mejor han funcionado y por qué, bueno, pues me gustaría decir en esta pregunta, bueno, antes de nada, me gustaría dar por abierta la ronda de preguntas y que si alguien, como ya hemos dicho al principio de la charla, quiere comentar algo, no tengo ningún problema incluso en que se me interrumpa, se enciende el micro y se dice, ¿vale? Yo sí que tengo que decir que con respecto a las acciones que mejor han funcionado, me gustaría decir que es la educación. Pero no, para nada. Siento decir que la realidad es que las acciones que más han funcionado son las acciones sancionadoras. Es decir, el castigo, las amenazas con denunciar, bueno, todo este tipo de cosas que, por así decirlo, se pueden resumir en el refuerzo negativo. Actualmente, la educación funciona en un porcentaje muy bajo de los casos. Ya sabemos que la educación es una inversión a largo plazo que afectará sobre todo a las futuras generaciones, pero hoy por hoy lo que más funciona y está demostrado es un régimen sancionador que prohíba y limite cierto tipo de acciones. Como ya digo, me gustaría decir que las cosas son de otra manera, pero no.
No sé si Celia opina algo en este sentido. Me encantaría discrepar, perdón, pero no, no he podido. Es verdad que cuando nosotras, por ejemplo, hicimos acciones de educación, fueron muy satisfactorias, sobre todo porque nos las pedían. Nosotras podíamos ofrecer X actividades o contactar con asociaciones o con coles de bullas, pero la parte más satisfactoria es que nos buscaran para hacer esas actividades. Es decir, que una maestra del colegio nos escribiera un correo electrónico preguntando si hacemos rutas, si hacemos charlas, si podemos organizar un viernes para que los críos bajen y darles allí la charla y la ruta interpretativa. Entonces eso sí que denota mucho interés por esa parte, no solo el que nosotros hagamos una oferta formativa, sino el que se te pida esa oferta. Entonces yo creo que eso funciona a nivel local. Más durante el curso, digamos, yo creo que durante el curso académico, entre comillas, de septiembre a mayo, digamos, hay que apostar más por esas acciones, pero efectivamente en la temporada de verano, que es la turística, son las acciones sancionadoras las que funcionan. Y ahora una pregunta fuera de aquí que me venía a la mente, porque recuerdo cuando se puso por primera vez el control de acceso, y no solo el control de acceso, sino el parking de pago, que son cosas que normalmente de primeras son mal recibidas. Me acuerdo que también aquel verano o el anterior coincidió con que se puso esta misma medida también en Calplanque, por ejemplo, el control de acceso, del parking y todo esto. Y bueno, mi sensación es que al principio son medidas que se reciben muy mal, pero que al final la gente se acostumbra. No sé si tú que has estado ahí estos veranos tienes esa sensación o no. Sí, sí, totalmente. Es decir, como yo mismo he dicho, al principio es algo tan chocante que, bueno, yo creo que muchas veces el sentimiento nos lleva a pensar que no, es inadmisible, pero a la larga la experiencia demuestra que muchas veces no es tanto. Por eso a veces es difícil pararse a pensar las cosas fríamente, pero sí, lo cierto es que el parking también ha tenido su función. Eso es algo irrevocable. Y bueno, con respecto a los retos que se plantean ahora, pues como bien ha dicho Celia también antes, ahora mismo el Salto del Usero, la verdad es que está ambientalmente muy bien debido al control. Así que quizá la preocupación sería en las otras zonas del río, y ya no solo aquí en el Salto del Usero, sino bueno, ¿por qué un reto no puede ser? ¿Por qué el reto tiene que ser en este caso solo nuestro? Como he dicho antes, me gustaría que esto, sobre todo la acción que tuvieron Celia y sus compañeras que fueron, digamos, las pioneras en esto, que saltase a otro tipo de sitios, que sabemos que este tipo de problemas en zonas naturales están muy extendidos. De hecho, en zonas como Madrid llegaron tan lejos que se tuvo que prohibir directamente el acceso a los ríos, y la verdad es que nosotros no queremos llegar a eso porque al final el río es algo también para disfrutarlo, por mucho que ciertos movimientos un poco más extremistas en este aspecto digan que no, que la naturaleza es de los animales. Bueno, el ser humano también está en la naturaleza y también tenemos derecho a disfrutarla, pero también tenemos unos deberes, de hecho unos deberes mayores que el resto de seres vivos, y habría que ponerlos en marcha. Sí, aquí tenemos algunas preguntas más que nos venían a la cabeza, ¿no? Conforme organizábamos esta charla. Creo que ya hemos comentado algunas de forma natural, conforme hablábamos, el control de aforo, la vigilancia. Sería coherente rechazar cierto tipo de ayudas. Esto es un poco lo que comentaba Juan Nicolás, ¿no? En relación a intentar acceder a ayudas de organismos mayores, ¿no? Y que a veces pues es más difícil el proceso que lo que recibes al final. Exactamente. Bueno, he puesto el ejemplo de la repoblación porque es el que tenemos allí, pero bueno, en otro tipo de zonas se podrían poner otra serie de ejemplos. Es decir, a veces, como por ejemplo últimamente, que está muy en auge el tema de las especies exóticas e invasoras, algo en lo que Celia ahora tendrá mucho más que decir que yo, pero bueno, un ejemplo que me viene así a la cabeza de una ayuda que no sería muy coherente para el medio ambiente, que es algo que por desgracia se ha hecho, es una limpieza excesiva de una zona de ríos sin tener un plan de rehabilitación. Al final sí que es una ayuda que te ha venido, entre comillas, gratis, por así decirlo, pero ¿hasta qué punto compensa el daño que se hace con lo que se repara? Es decir, es un poco por donde iban los tiros de lo que comentaba.
No sé si Celia tiene algo que comentar en esto. Efectivamente, de hecho esa opción fue una acción que se solicitó a un organismo autonómico para la retirada de la flora exótica, en este caso de la caña, que lo hicieron, pero claro, en el tema del control de las especies exóticas invasoras no tienen las acciones de control y mucho menos las de erradicación, que son las más extremas, no tienen sentido si no van acompañadas después de una restauración del hábitat. Sobre todo como una especie como la caña en este sentido, que rebrota con muchísima facilidad, que en cuanto se quedan fragmentos por allí vuelven a salir, que es una zona, además en el Salto concretamente, es una zona muy rocosa, muy inaccesible, es difícil, incluso el acceder a la zona de la caña, a lo mejor nada más que por el acceso te llevas para adelante un montón de especies que sí que están bien conservadas. Entonces, en este caso, hay caña, hay presencia de caña, no es un problemón, pero sí que la hay, sí que requiere control y la erradicación no la considero posible, pero control sí que lo requiere y de hecho lo hacen los veranos, pero requiere un control constante y sobre todo una restauración del hábitat después, es decir, donde has quitado caña, plantar luego especies autóctonas y seguir manteniendo ese control hasta que esas especies al final hagan la sombra suficiente como para controlar la caña, que su factor limitante sobre todo es la luz, pero si no hay una constancia de ese tipo de acciones o si simplemente hay una erradicación que no va acompañada de restauración, pues es un tipo de ayuda que en un momento dado se recibe bien, pero que a largo plazo pues casi que es mejor que no se haga ese tipo de acción. Hola, soy Alejandro. Sí. Voy a hacer una pregunta, perdona que te interrumpa. En estos casos siento mucha curiosidad por ver la respuesta de los vecinos más próximos al espacio protegido, cómo responden a estas medidas de protección, sobre todo aquellas personas, pues yo que sé, que siempre han vivido por allí y a lo mejor piensan que, no sé, ¿cómo valoráis la respuesta de los vecinos? Pues en general te diré que de manera muy positiva, sobre todo en los vecinos que viven por la zona, porque como ha comentado antes Celia, estos vecinos se vieron en la situación prácticamente muchos días de ni siquiera poder acceder a su vivienda, porque la saturación de coches era tal y la saturación de gente era tal que es que era imposible. Entonces, sobre todo por parte de los vecinos, genial, porque yo creo que aunque alguien pudiera no haber estado de acuerdo en un principio, porque sí que es verdad que a veces puede ser un poquito de follón tener que parar un momento para decir, oye, soy vecino, tal paso, pero ni punto de comparación con lo que había antes. Sí que es cierto que para otras personas de Bulla que no han vivido el problema de manera tan directa, sí que ha podido ser un poco menos, un poco peor recibido, no tan bien recibido, porque se han encontrado con una limitación de aforo que en muchos casos les ha impedido acceder a un río al que llevaban accediendo toda la vida y bueno, a veces es difícil pasar de poder ir a un sitio cuando uno quiere, sobre todo un sitio cercano y que de repente te encuentres con una bomba de no, es que ahora mismo no se puede pasar porque está el aforo lleno, hay muchísimo control. Sí que es cierto que ese tipo de cosas pueden sentar mal, pero bueno, al fin y al cabo esto es algo que te viene y, como digo, nadie lo ha buscado, simplemente vino y se ha tratado de hacer de la mejor manera posible. Todavía tenemos vecinos que no están muy enterados de lo que estamos haciendo, pero bueno, como he dicho antes, cualquier persona que algún día, si es que estamos trabajando nosotros, pues todo el mundo es bien recibido a venir, pasar un día, una mañana, unas horas con nosotros y ver cómo funciona el control y todo lo demás. Gracias. Efectivamente, también muy desde el principio, antes de que pasase a ser una gestión más seria del entorno, desde los comienzos, que eran simplemente 4 acciones de voluntariado y de divulgación, la recepción por parte de los vecinos fue muy positiva. O sea, yo recuerdo en el mini punto de información ambiental que montamos al principio que algunos se acercaban a saludar o a darnos las gracias simplemente por lo que estábamos haciendo. Me acuerdo también de un llamamiento que hicimos por redes sociales para que la gente que identificara impactos en el río y quisiera hacer un poco fotodenuncia, ¿no? Nos mandaran las fotos y las compartíamos y mucha gente con casa allí, fueran residentes o no, pero nos mandaban fotos de hoy han aparcado en mi puerta, hoy han dejado basura en el camino de al lado de mi casa, hoy demás y compartieron bastante información visual. Y luego también allí, por ejemplo, hay un bien de interés cultural que es el molino
y también ellos fueron un apoyo muy importante, nos animaron mucho y se alegraron mucho de que estas iniciativas se pusieran en marcha y que el ayuntamiento apoyara y demás, porque toda esa masificación de gente y de coches y basura estaba ocurriendo literalmente en la puerta de su casa, no en las inmediaciones, sino en la puerta prácticamente. Entonces, la verdad es que tuvimos en este sentido un muy buen recibimiento. Entiendo lo que dice Juan y de que efectivamente estás acostumbrado a bajar a tu río todos los veranos y de repente no poder, es un problema que te puede producir cuanto menos sensaciones contradictorias. Te puede parecer bien que se controle, pero tú que eres de allí no tanto, en fin, puede ser. Pero al final realmente hay un bien mayor ahí cuyo resultado se nota al final de cada verano. Y Bien, bueno, pues sí, todo un poco a modo de conclusión por mi parte es que todas las acciones que se han hecho, tanto antes de estos movimientos como en 2015, que fue el movimiento más basado en educación ambiental, implicación ciudadana y estos años que ha sido a nivel más gestionado, al final todos persiguen la conciliación, es decir, persiguen la conciliación entre la conservación del entorno con el turismo. O sea, en ningún momento se intenta impedir el turismo, pero que sea un turismo responsable, que al final es un turismo de mayor calidad, más respetuoso con el entorno, pero también con el pueblo, ¿no? sí, esa sobre todo es una cosa que yo creo que se ha conseguido muy bien, es decir, yo llevo 4 años trabajando los veranos allí y del primer año a este último, la mejora del público que hemos tenido ha sido abismal. Seguimos teniendo público problemático, siempre lo hay, pero la diferencia del público es, vamos, inimaginable. El primer año teníamos muchísimos problemas, nos venía gente muy problemática, hemos tenido muchos problemas con las amenazas, la policía ha tenido que venir a ayudarnos más de una vez. Está feo decir esto, decir, bueno, gracias a la policía por atender todo este tipo de llamadas, pero, pero no es agradable decir que tengas que necesitar a la policía en este tipo de trabajos, pero sí, y eso con los años se ha ido solucionando muchísimo. Es decir, ya no solo porque la gente sea menos problemática, sino porque la gente que viene está mucho más interesada en el medio ambiente. Ha sido este último año cuando más éxito han tenido las rutas guiadas que hacíamos, que no eran más que una ruta interpretativa del lugar para que la gente que viniese a visitarlo no se quedase solo con la foto de una cascada y de una poza. Y bueno, ahora, si nadie tiene ninguna pregunta más, o aunque la tenga, solo comentar una cosita más. Esta última pregunta que hemos dejado por aquí es la que más me gustaría que la gente que vea este vídeo piense. Es decir, ¿es posible que en una sociedad que no necesite vigilancia medioambiental, es posible una sociedad que no necesite eso? ¿O debemos educar a la gente para que se acostumbre a tener este tipo de vigilancias en los puntos más importantes del medio ambiente? Yo creo que es algo a reflexionar porque, bueno, si me preguntáis a mí, pues depende del día, puede que os responda una cosa u otra o ninguna. No lo sé, pero creo que es algo a reflexionar muy profundamente hacia qué tipo de sociedad vamos en ese sentido. Yo en una ocasión participé en una encuesta hace tiempo y se sacó la siguiente conclusión, de que normalmente el 50% de la población necesita que se le diga, que se le enseñe a respetar el medio ambiente. Después hay un grupo de unos 30% más o menos, estamos hablando cosas muy aproximadas, un 30% de población que no necesita ni siquiera que se lo digan, que ya va en su naturaleza el respeto, un 30%. Y luego queda siempre un 20% de personas que le enseñes o no se lo enseñes, es igual, va a actuar de esa forma. Esa era la proporción. O sea, que más de la mitad de la población, en contra de lo que nos creemos, son o bien necesitan que se lo eduquen y así responden bien,
o bien pues nacen así, pero ese 20% que queda pues hace mucho daño. Más o menos, no sé si compartí estas valoraciones. A mí muy interesante porque de hecho me ha recordado también cuando yo me empecé a formar en educación ambiental, mi profesor recuerdo que mencionó un estudio así, que no sé si sería el mismo o no, pero puso un ejemplo parecido, un estudio con encuestas que habían hecho, en el cual se decía que de ese 50% más o menos, ese 50% dudoso que digamos que necesita educación ambiental, que con conseguir cambiar, con conseguir mejorar el nivel de concienciación ambiental, implicación de un 25%, a nivel de sociedad ya se nota, que con que un 25% de la población que no es muy activa, no está muy concienciada, pase a serlo, que ya se notan resultados. No recuerdo qué estudio era, pero me acuerdo que me quedé con esa cifra porque me llamó mucho la atención y creo que va por ahí un poco el tema que comentas. Sí, creo que sí. Lo importante entonces es reducir ese 20% que le digas lo que le digas y nunca hace caso. Eso es lo que hay que reducir y ver y cuestionarse cómo se consigue llegar a estas personas. Yo creo incluso que cuando ese 50% se vaya educando y vaya adquiriendo cierto tipo de cosas, quizás ese 20%, de ese 20% haya gente que deje de ir a ciertos sitios porque se sienta diferente, rechazado o como se quiera llamar, o que bien recapaciten ya no por concienciación ambiental, sino por mera inclusión social. Esto, bueno, al final son elucubraciones, pero es que eso sí es algo que hemos visto y lo que comentábamos, que es lo que hablaba yo de la selección de una especie de selección indirecta de personas que quieres en tu entorno. Con este control se ha conseguido que esas personas problemáticas que venían los primeros años prácticamente no vengan. Entonces, quizás sí se podría entender que aumentando de ese 50% las personas educadas, ese 20% se vería reducido bastante, creo yo. Pero bueno, al final es algo que dirá el tiempo y cómo nos comportemos. Pero bueno, la verdad que cuestión bastante interesante. Sí. Me quedo también con eso que has dicho, Alejandro, de ese 20%, de qué hacer con esas personas y cómo. Ese cómo es muy importante, porque cuando hablamos de educación ambiental, concienciación, formación, charlas, talleres, tal, la educación ambiental, en mi gusto, peca mucho de a veces de infantilización, se hacen cosas para niños que son absolutamente necesarias, y de público general. Y al final, el público general no existe. Aunque entiendas por público general de una charla que vayan familias, que tal, de acuerdo, pero ese público entonces son familias. Creo que es difícil, o sea, hay muchos recursos y maneras y formas de trabajar en educación ambiental, pero es difícil salirse a veces de ese concepto un poco cuadriculado de público general y niños, porque probablemente en ese 20% no sea ese tipo de perfil de usuario de un río público general, familias y niños, sea otro. Entonces, ¿cómo nos dirigimos a esas personas? ¿Qué campaña de comunicación se hace? ¿O por dónde les entras para un poco cambiarles ese chip? Es diferente y creo que hay falta, no ya solo educación ambiental, sino un poco de investigación, ¿no? A nivel sociológico, incluso psicológico, para afinar un poco esas estrategias de comunicación, que no todas llegan a todo el mundo, ni mucho menos. Yo lo primero, daros la enhorabuena por el trabajo. Sé que, bueno, pues lleváis poco tiempo, que lleváis 5 años así, pero yo que llevo bastante tiempo en esto siempre sigue las mismas pautas. Si os sirve de consuelo, los agentes medioambientales está siendo algo generalizado en la región. Aquí en Cartagena, ahora con la historia esta del COVID, todos los montes están llenos de gente y brillan por su ausencia. Y no me refiero a la gente medioambiental como individuo, que también lo hay gandules y que se quedan en casa cuando están haciendo guardia. Me refiero a sus jefes y sus jefes, que en la consejería pues manda quien manda, al final son directrices políticas. El mandar a agentes ambientales al monte significa tener que estar denunciando a la gente, y eso al final todo se traduce en votos. Yo lo que os veo a vosotros con mucha ilusión, el patrón de esto, no quiero ser pesimista, pero ahora que estáis
estáis diciendo la consejería brilla por su ausencia. Ya veréis como de aquí a unos años, en el momento que funciona, aparecen las consejerías para joder la parte. Os quita de en medio y os empieza a poner trabas para que trabajéis allí. Siempre, siempre, siempre. Por otro lado, un tema muy importante, concienciación, independientemente de las charlas en los colegios, y que ayuda bastante, es implicar a la gente del pueblo. Hay que cortar cañas, empresas locales. Gente en el punto de información, gente del pueblo. Gente de vigilancia, gente de la zona. Y esa misma gente se lo toman como suyo. Sí, y si ven al vecino de al lado haciendo el cafre, le dan. Un buen ejemplo de eso lo vemos en Cabañeros, en el Parque Nacional Natural de Cabañeros. Allí las poblaciones limítrofes del parque están muy implicadas en todo lo que tú, Juanfran, estabas diciendo, ¿no? En guías y además es una maravilla ver cómo personas que, perdón, personas que se han dedicado toda su vida pues, al campo y tal, pues ahora entienden de nombres científicos de plantas y bueno, yo he estado un par de veces por allí, por Cabañero, y me ha encantado en este sentido cómo han respondido los vecinos, las poblaciones vecinas y cómo se ha trabajado en ese sentido que tú decías, Juan, de que sean los vecinos los que se vean beneficiados, pues en eso, en las rutas, en organizar rutas, en todo esto, guías. Pues sí, es súper importante y creo que además era una de las ideas iniciales al principio, porque cuando planteamos el proyecto inicial en 2015, que fue, como he dicho, a través de la Asociación Española de Educación Ambiental, nuestro planteamiento fue, nosotros creamos este proyecto para este verano, pero lo suyo no es que lo continuemos nosotros o solo nosotros, lo suyo es que gente del pueblo se una a la iniciativa y lo continúen ellos. Y eso puedo decir que así fue, porque del curso de formación, del punto de información, se empezaron a unir Juan Nicolás, Estefanía y otros compañeros, todos de Bullas, y son ellos los que lo han llevado para adelante después. Cuando las cosas pasan a ser ya gestionadas de forma oficial, pues ya se corre el riesgo de que algunos de esos servicios se pierdan de forma local, pues por eso, por una licitación a empresa, por cosas que salen a concurso. Lo ideal, sí, efectivamente, sería que fuese de todo de gente de allí y de hecho la idea inicial era esa, a nivel de asociación, pero a nivel también de cualquier otra acción, vamos. Yo, por mi parte, la verdad que totalmente de acuerdo con lo que comentabais ambos, especialmente con la intervención de Juan Francisco. Totalmente de acuerdo, no tengo nada que añadir. Y es totalmente cierto. Al final sí que es cierto que todo es de todos y todos tenemos derecho a ir a todos sitios, pero al final cada uno es de su sitio y cada uno quiere donde ha crecido y no hay persona más idónea para cuidar de lo que quiere, que es local. Lo importante es que no os desaniméis, que sé que a veces, y sobre todo en verano, pegando el chicharrero, sudando y con las moscas rodeándote, y encima te tenés que aguantar estupideces de la gente, pues yo sé que cuesta, pero lo importante es que no os desaniméis. Yo soy de la opinión de que hay mucha gente que no se merece disfrutar del medio ambiente, ni educación ambiental, ni leche. O sea, y eso pues muchas veces, bueno, pues las denuncias ayudan. Pero aquí en sitios como Cartagena, a lo mejor para un pueblo cuesta más trabajo, pero en un sitio Cartagena que es más grande, la creación de un gran parque pegado a la ciudad con zonas de barbacoa, zonas de esparcimiento, columpios para los críos, descongestiona el monte. Entonces, toda esa gente que le importa poco o nada, no hace falta darle educación ambiental, se quedarían en esas zonas de picnic, porque hay gente que no... La moda esta del runner y todo esto modernismo ahora de Carlón está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño en el monte. Efectivamente. No porque corra la gente en el monte es que le guste el monte. Son mentiras. Son mentiras. Esto va por moda. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el sacar este tipo de preguntas para todo el mundo, para que todo el mundo se las haga, es precisamente por eso. Porque uno quizá pueda
porque las malas acciones muchas veces vienen por desconocimiento, entonces, bueno, esta serie de preguntas las hemos intentado orientar para que las malas acciones por desconocimiento desaparezcan. Las malas acciones porque sí, es muy difícil, pero por eso uno debe cuestionarse cuando hace algo en el medio ambiente o por el medio ambiente, hasta qué punto eso está bien o no, porque muchas veces uno puede pensar que no, yo es que cuido el medio ambiente, salgo a correr, pero te tira el plástico o simplemente organiza una gran carrera, que el inicio de la carrera es muy bonito, pero cuando pasas detrás de la carrera ves que eso ha sido una masacre. Entonces, bueno, por eso todo este tipo de preguntas, y la verdad que se agradecen todo este tipo de intervenciones, sobre todo de alguien que tiene mucha más experiencia. Pero mira, aquí en Cartagena la habría escuchado la ruta esta de las fortalezas. Pues hay una ruta que se presentan miles de personas a correr y ocupaban todos los montes de alrededor de Cartagena. Pues mira que si le importaba a la gente, porque si realmente te importa, en el momento que te paralizan la prueba o te cortan distintos accesos, pues hubieran protestado. ¿Protestaron? Pues nada, ¿por qué? Porque lo mismo le da a correr por el monte que alrededor del edificio, por el hormigón, que es que les da lo mismo. Exactamente. Exactamente. O ligar ese tipo de acciones a otra de concienciación con el entorno, como por ejemplo decía Juanfran, oye, si hay que cortar caña, que vaya la gente del pueblo a cortar caña. Oye, si hay una carrera y vas a pisar una zona que se va a erosionar o que hay vegetación tal, oye, si la inscripción es obligatoria, al día siguiente volver para hacer una repoblación. Eso es bastante, traería bastante cola, no, probablemente mucha gente no se apuntaría con esa condición, pero eso, que al final cualquier acción, aunque vayas con la intención... La recaudación de lo del parking, del dinero, o sea, que en el parking es importante que se recalque de que los fondos que se saquen es para ayuda a la mejora, cualquier historia así, que lo entienda la gente. Sí, por supuesto, eso se comenta a todo el mundo, el 100% del beneficio económico va destinado por H o por B, de una manera o de otra, al entorno. Eso por supuesto. Además, bueno, tenemos por aquí, no sé si tenemos por aquí a Alfonso Sánchez, que es concejal de Medio Ambiente actualmente en Bullas. No sé si querrá comentar algo. Sí, bueno, estoy encantado de escucharos, estoy aprendiendo muchísimo, aunque evidentemente ya conozco la mayoría de las cosas de las que se están hablando. Bueno, primero agradecer las palabras que habéis tenido para Juan, mi antecesor en el cargo, amigo y compañero, y también me gustaría recordar la figura de José María Ortega, que fue el anterior concejal de Medio Ambiente, haciendo el paréntesis de esos 4 años de gobierno del Partido Popular, inexistentes para el medio ambiente, y que también falta en este mundo ya. Así que agradecido de verdad por vuestras palabras. Sí, quiero hacer un apunte sobre lo que decía de las carreras, porque la única oportunidad que aquí en Bullas se hace la Trail del Romero, y la pudimos hacer en el 2019, y es curioso, cuando vinieron el club de atletismo vino a pedir ayuda al ayuntamiento, yo les dije que bueno, el trazado era todo por territorio de Bullas, y les dije que tenían que incluir una norma a la hora de inscribirse en el cual cada corredor o corredora, que lo típico que hacen cuando van corriendo, tiran la botellita esa, la tiran o lo que sea, les dije que eso fuese motivo de expulsión, ¿no? De descalificación, y se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Hombre, porque si corriéramos por las calles y luego tuviésemos un servicio de limpieza que pasa y lo hace, pues no hay ningún problema, pero si lo haces en el monte, pues estás causando un daño que no está por encima del valor deportivo de la prueba, ni mucho menos. Y se incluyó. Pero bueno, eso es solo una anécdota, ¿no? Con respecto al salto tengo muchísimas cosas que decir, pero tampoco quiero robarle tiempo al resto de personas que quieran intervenir. Es cierto que el servicio de control de acceso al salto ha ido evolucionando año tras año. Vosotros sabéis cómo empezó en el año 2015, y también sabéis que en este año 2020
pues los cambios son evidentes. De las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia, ha sido, el año pasado, fue una de ellas la limitación que tuvimos que hacer en el aforo en el Salto, de 100 a 50 personas. Y además establecimos 3 turnos de visita. Es decir, antes nos encontrábamos con gente que aparcaba el coche y se podía tirar allí 8 horas, sin ningún problema. Y establecimos 3 turnos de visita de 2 horas y media cada turno, con media hora para el desalojo de cada turno y la recepción del nuevo. Funcionó tan bien que este año, sin restricciones de pandemia, lo vamos a mantener e incluso ampliar. Eso, tengo que decir, que supuso un coste adicional a las partidas presupuestarias del ayuntamiento, porque se ingresó mucho menos dinero. Efectivamente. Y tuvimos que pagarlo extra. Este año, en el contrato, se ha ampliado la partida presupuestaria al doble para poder cubrir este déficit de ingresos. Con lo cual, nuestra implicación no es solo de boquilla, sino que es real. Es real porque la gente es real. Es decir, si no hiciésemos caso de lo que está sucediendo allí en el Salto, sería peor. Es decir, no podemos mirar para otro lado porque la gente la tenemos. La gente viene. Y viene por miles de personas. Si no actuáramos, los problemas se multiplicarían. Pero es que actuando, además, podemos ayudar a proteger ese espacio. La gente un día dejará de venir o no dejará de venir, pero el espacio va a seguir ahí. Y cuanto más lo protejamos, mejor. De hecho, ya se ha solicitado que su declaración como monumento natural a la Dirección General de Patrimonio, y nos han adelantado que posiblemente se acepte, aunque eso lleva una tramitación de un par de años, por lo menos. Y estáis hablando de la colaboración de otras administraciones y me estoy riendo porque al ser nuevo en el cargo, yo he ido llamando, he ido intentando establecer relaciones y es imposible. Llevo 6 meses invitando al director general de Patrimonio Natural a que venga, don Fulgencio Verona. Y 6 meses que no ha venido. Quiero mostrarle la realidad de cómo es el Salto, del trabajo que hacemos allí y de la necesidad de su implicación. Porque nosotros, si cogemos las competencias reales, solo gestionamos el parking. No tenemos ni una sola competencia en materia de medio ambiente y no tenemos ni una sola competencia en materia de río, el dominio público hidráulico. Es que nos encontramos en una situación en la que el año pasado pedí que se incluyera el Salto por la cantidad de gente que viene dentro del plan Copla y me dicen, para tener una garantía en caso de salvamento, de actuación de seguridad, y me dicen que no, porque el Salto no es una zona de baño declarada oficialmente. Digo, bueno, es que tú me estás diciendo que en un papel no pone que es una zona de baño, pero las miles de personas sí están. Y el riesgo de incendio, y el riesgo de ahogamiento, y el riesgo de todo es real. Están mirando para otro lado. Y es el ayuntamiento el que no tiene más remedio que actuar. Y es lo que estamos haciendo. Y también me hace sentir orgulloso lo que estáis hablando, porque lo que ha dicho Juan Nicolás es cierto. Este año se vuelve a licitar, de hecho lo vamos a sacar. Ahora estoy terminando de elaborar el pliego y estamos mejorando ese pliego con las cuestiones como las que estáis diciendo, de que las personas que tengan que desarrollar el servicio sean de Bullas. Que dentro del pliego se valore que la gente sea de Bullas, o viva en Bullas o conozca perfectamente el entorno, porque su nivel de implicación va más allá del laboral, es personal, y luego lo hace llegar a todo su entorno familiar, social y demás. Y así es como poco a poco podemos ir creando esa conciencia. Porque mucha gente al principio tenía la sensación de que le habían robado el Salto. El Salto era nuestra zona de baño, de los bulleros y de las bulleras. Y de pronto no puedo ir. Claro que provocó cierto rechazo, ¿no? Pero es que la alternativa era peor. Es decir, no actuar, no poner ese control de acceso,
juntar allí picos de 600 personas, pues será muy peligroso y muy irresponsable. No sé si alguien más quiere intervenir, yo no quiero estar aquí. Esto se Yo, supone bueno, que es un debate o es un diálogo, no es... sí, por mi parte totalmente de acuerdo y en ese aspecto, como ya he dicho antes, volver a dar las gracias por la implicación, porque es cierto, puedo dar fe de que esa implicación se está dando y eso, pues a seguir mejorando y no tengo mucho que añadir al final a lo que ha dicho Alfonso, simplemente eso, seguir mejorando y a ver si con un poquito de suerte podemos llegar un poco más arriba entre todos trabajadores, ayuntamientos y demás personas implicadas. De eso no lo dudes, pero sí quiero hacer una puntualización. Y es que a mí más de una vez, incluso en una entrevista ahí en el instituto, los alumnos de segundo de bachiller me preguntaban por el salto, que qué prefería, ¿no? Si conservarlo o explotarlo turísticamente, porque tú puedes apostar por una explotación turística del entorno. Son recursos económicos que entrarían al municipio. Y yo le dije que si a mí me ponías entre la espada y la pared, preferiría que no viniese nadie. O sea, preferiría la conservación antes que la explotación. Pero eso es una ilusión, porque la gente la tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es conseguir un equilibrio entre esas dos cosas, teniendo como prioridad la conservación del entorno, puesto que está protegido, hay unas leyes que cumplir, ¿no? Pero no obviar que es un recurso también turístico. Es decir, ¿en qué tenemos que mejorar? Tenemos que mejorar en que la gente que viene a Bullas venga de manera ordenada, venga con un día organizado, ¿no? Y que además tenga una repercusión económica en el municipio. No puede ser que venga un visitante, vaya al Salto, se monte en el coche cuando termine su turno y se vaya a su casa. Eso tampoco lo vería normal, ¿no? Efectivamente, Entonces, al final algo ese que es está el reto. El reto es ese equilibrio, en mayúsculas, subrayado, entre explotación y conservación. De todas formas, según bien veo aquí en los participantes, hay más gente que tiene mucho que aportar, porque tenemos al jefe de servicios municipales, que sabéis, siempre está a vuestra disposición. Esa coordinación con los servicios públicos, con la policía, también es muy importante. Y según veo, también está Antonio Valera. Sí, pues bueno, Que es el que se ha encargado de hacer este servicio los 3 últimos años. Los 3 últimos años, exactamente. Bien, bueno, esto sigue abierto. Cualquiera que quiera hacer alguna aportación tiene vía libre. Compartir experiencia o aportar otras cosas que se deberían hacer. Bueno, en el sentido de que hablaba Alfonso del equilibrio, de ese equilibrio que nos hablaba de él, es totalmente cierto, porque en educación ambiental, uno de los principios de la educación ambiental es que no solamente basta con el taller, con la práctica, sino que es necesario el uso del espacio natural para que esa educación ambiental sea más profunda, llegue más a las personas. Entonces, claro, evidentemente, si la educación ambiental necesita hacer uso del espacio natural, el equilibrio del que hablaba Alfonso es importantísimo y es en lo que tenemos que centrarnos. Vosotros, los que estáis ahora en el trabajo y en este cometido, y nada, pues eso, remachar lo que ha dicho Alfonso, de la importancia de ese equilibrio, de mantener ese equilibrio. Efectivamente, sostenibilidad ambiental y económica. Hay que ser realista y cada parte tiene lo suyo. Y ver qué es posible. Quiero decir, en este caso hemos visto que es posible, que hay cosas que mejorar, que hay cosas que faltan, que unos años va de una manera, otros de otra, pero al final el balance para mí es que es posible. Bueno, pues desde ANSE quiero darle las gracias a Juan Nicolás y a Celia López por vuestra
colaboración desinteresada y muchas gracias. No importa si alguien más tiene que decir algo, por mí puede hacerlo, pero quería introducir esta pequeña cuña de agradecimiento a los dos ponentes desde ANSE. Gracias siempre a vosotros por la difusión. Muchas gracias y por la organización y disposición, y no solo este año, sino siempre. Si alguien tiene algo más que aportar, le puede hacerlo o irlo pensando, pero también simplemente añadimos una última diapositiva al final para recalcar eso, que se ha hecho mucho, pero que aún falta mucho por hacer, y sin la implicación ciudadana y sin la voluntad política, las dos juntas, no es posible. Y aquí ponemos una imagen no del Salto, sino de otra zona también muy importante para los bulleros y las bulleras, que es la Fuente Mula, que estuvo muchos años sin rebrotar agua. La Fuente Mula, para quien no lo sepa, es el nacimiento natural del río, no es el Pasicucenda, que es el que ha estado funcionando los años anteriores. Esta es una zona que lleva desde hace un par de años rebrotando de manera natural, que es algo muy especial, muy simbólico, que está dando un valor ecológico añadido brutal a una zona muy amplia. Y aquí fue la última marcha y manifiesto que se hizo por la Fuente Mula, liderada también por Juan Valera y su grupo en ese momento, que fue la anterior a la pandemia, en 2019, donde se leyó un manifiesto de protección y protesta para que efectivamente no solo el Salto, el sitio emblemático, es el que hay que proteger, pero esa protección tiene que extenderse a muchas más zonas del río. Una marcha que este año esperamos recuperar. Estoy a expensas de que el 9 de mayo, cuando acabe este estado de alarma, que nadie sabe lo que va a pasar, parece que se va a acabar el mundo, a ver en qué condiciones quedamos para recuperar esta marcha, porque es necesaria, tiene la repercusión justa para reivindicar nuestro río, más ahora que ha rebrotado después de tantos años, se está convirtiendo en un símbolo. Pues cuando lo organicéis, allí estaremos. Muy bien, pues si nadie tiene nada más que añadir, yo por mi parte también quería dar las gracias a Antonio, que como ha dicho Alfonso es quien ha estado llevando la licitación del Salto estos últimos 3 años. Ya no solo por eso, sino también por proporcionarnos los datos de los que hemos estado hablando, sobre todo en el tema de visitas de los últimos 2 años. Muy bien, pues lo dicho, si nadie tiene más que añadir, yo creo que por aquí lo hemos dicho ya todo, y eso. Gracias a todos los que habéis participado, a Alfonso también especialmente por haber participado aquí, ya que está también implicado por parte del ayuntamiento, y también al resto que habéis estado escuchando y participando. Lo mismo, muchas gracias, y gracias a ANSE por la organización y difusión, y si no más preguntas, pues podemos dar la charla por concluida. De acuerdo. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.